¿Qué significa ser libre? A veces creemos que somos libres porque quizá vivimos solos, porque tenemos libertad financiera. En otros casos, cuando los hijos se marchan del hogar, los padres dicen, finalmente me siento libre. Cuando terminamos la universidad y ya no tenemos exámenes y trabajos, decimos, libre al fin. Y así muchos ejemplos más. Pero, ¿es realmente esto ser libre? Para algunos, ser libre es esa sensación de poder hacer lo que se ama, lo que se desea hacer, cuando uno quiera, sin tener que justificarse con nadie. Tener la posibilidad de perseguir sus sueños y objetivos sin que factores externos te detengan. Precisamente hoy les quiero hablar sobre este tema de la libertad como individuos, de cómo ser y sentirnos libres, y para conversar sobre esto, más adelante voy a tener una invitada que nos va a dar su perspectiva de la libertad, y además quiero contarles sobre un libro que aborda este tema y brinda una propuesta muy interesante. El nombre del libro es How to Be Free o Cómo Ser Libre, del autor británico Tom Hodgkinson, y que básicamente ofrece una guía esencial de cómo deshacerse de las cadenas que nos detienen de vivir bien y ser felices. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan en esta exploración? Vamos entonces. En el libro Cómo ser libre, el autor intenta compartirnos una filosofía para la vida diaria que se basa en tres pilares: libertad, alegría y responsabilidad. De acuerdo al autor, el mundo occidental ha dejado que esas tres cosas se pierdan y se han sustituido con competencia, esfuerzo solitario, deudas, consumismo, entre otros factores que nos prometen comodidades, pero no muchas libertades. Se nos ha inculcado la competición como forma de vida, pero la verdadera libertad no se logra con competencia, sino con cooperación. Y como estamos inmersos en esta eterna competición, nos creamos una lista de obligaciones, tareas y cosas por hacer, olvidando vivir con espontaneidad. Resulta ser que somos libres, pero no nos decidimos a ejercer esa libertad. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues el capitalismo a gran escala con el que vivimos en la actualidad hace que todos tengamos como primer foco en la vida el ganar dinero y no tengamos tiempo para nada más, incluyendo elementos de belleza, de bondad, de verdad, porque cuando no estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? Pues consumiendo. Para darles un pequeño ejemplo, ¿cuántos de nosotros consumimos periódicos y revistas sensacionalistas, amarillistas, faranduleras y fatalistas? Me atrevo a decir que muchos. ¿Y cuántos sacamos el tiempo para leer libros y artículos de calidad? Si lo vemos dentro del contexto de alimentar la mente, lo segundo es alimentarla con ingredientes de calidad. Lo primero es el equivalente a comida chatarra que solamente dará como resultado ansiedad y aportará poco o nada a nuestra mente en términos de estimulación positiva. Es increíble pensar cómo en muchos sitios las personas ya no caminamos. Vamos en nuestros vehículos todo el tiempo y ni se diga de admirar la naturaleza a nuestro alrededor o los pequeños detalles. Los pájaros pasan desapercibidos, las flores, los árboles, pequeños placeres que no cuestan dinero y que muchas veces son ignorados, porque si algo no cuesta dinero, probablemente no vale la pena, según nuestra sociedad. Otro factor que nos aleja de la libertad es el aburrimiento. Tenemos trabajos poco satisfactorios que nos aburren y entonces tenemos publicidad que nos promete que si pagamos podemos acceder a formas para aliviar ese aburrimiento. Entonces nos aburrimos a nosotros mismos trabajando en algo que no queremos para ganar el dinero que después vamos a gastar en tratar de desaburrirnos. ¿Qué se puede hacer con este círculo? El autor nos aconseja descubrir nuestra propia creatividad. Para luchar contra el aburrimiento tenemos que hacer cosas nosotros mismos y no dejar nuestro tiempo libre en la creatividad de otros y ser simples espectadores en la vida. ¿Y las cuentas por pagar? Esa pila de cuentas al mes de todos los servicios y productos que consumimos nos quitan la libertad, ¿cierto?
Para liberarse de las cuentas, la manera obvia es cancelar los servicios que nos cobran a fin de mes. La lógica es que entre más cuentas por pagar tenemos, más estamos pidiéndole a otros que hagan cosas por nosotros. Entonces tal vez podemos repensar estas dependencias y ver qué podemos reducir. Si no consumimos los productos o servicios, no tenemos que pagar por ellos, ¿verdad? Y la vida se vuelve menos cara y más simple. Y estoy segura que el siguiente punto te va a sonar familiar, la carrera profesional. Esa idea de un camino ascendente hacia algún punto que siempre parece estar borroso, más allá. Y el autor hace la graciosa metáfora de que la carrera es la versión secular de la búsqueda de la salvación cristiana. Todo este concepto de carrera envuelve nuestras vidas. Nuestro progreso hacia una promoción depende de que otras personas no lo tengan, de hecho. Tratamos de ser tan buenos en lo que hacemos, la llamada especialización, que muchas veces no sabemos hacer nada más. Por eso el temor de mucha gente a retirarse. No saben qué hacer sin su profesión. La carrera es un camino que alguna autoridad nos impone. La persona libre crea su propio camino hacia la realización. En el libro, Tom nos recomienda que si tenemos una vocación central la cual ejercemos, lo hagamos, pero no nos neguemos a otros aspectos de la actividad humana. Tener un pequeño negocio, aprender un arte, escribir poemas. ¿Por qué limitarnos a un campo pequeño si tenemos tanto potencial? Me gustaría compartirles, como dice el autor, que podemos encontrar nuestro don o vocación. Y lo cito. La respuesta es simplemente no hacer nada por el tiempo que puedas. Tomar unos meses libres, incluso un año si puedes. La mayoría del tiempo estamos tan ocupados para tomar un paso atrás y descubrir qué nos gustaría hacer. Crea un tiempo para vos y las cosas se volverán gradualmente claras. Les comenté al inicio que vamos a tener una conversación con una invitada. Ella es Ingrid Falquí. A Ingrid la conozco de un podcast que escucho que se llama Inner French, donde ella trabaja haciendo episodios increíbles. Admiro mucho su trabajo y el de sus otros dos colegas que trabajan en el podcast. A través de sus episodios he logrado identificar que Ingrid tiene un concepto de libertad muy interesante y quise invitarla para que nos lo comparta. Acompáñenme a escuchar esta conversación. Hoy me siento muy contenta de tener a Ingrid como invitada a esta conversación. Bienvenida, Ingrid. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Tal vez podemos iniciar esta conversación pidiéndote que nos contes un poco más de vos, tal vez a qué te dedicas y de dónde sos originaria. Claro, entonces yo soy francesa, imagino que se escucha un poquito por el acento. He crecido en París y ahora me dedico a trabajo para un podcast, yo también. Es un podcast de aprendizaje del francés y en este podcast hablamos mucho de la sociedad francesa y en general de muchos temas que nos interesa, filosofía, sociedad, política. Y eso es lo que hago principalmente. Y ahorita mismo estoy en India porque también viajo mucho. Vamos a decir que paso mi vida viajando. Entonces, ahorita, en el momento, estoy en el sur de India. Ah, súper bien, qué lindo. ¿Y has vivido en otros países? Sí, claro, he vivido, bueno, he viajado en muchos países, a veces me quedo un mes, 2 meses como digital nomad, pero he pasado muchísimo tiempo en Latinoamérica, en particular en Perú. He vivido años en Perú, no sé cuánto tiempo, pero quizás 3 años, no todo en el mismo tiempo, pero iba, regresaba y así es mucho tiempo. Ajá. Y además de Perú, ¿conociste otros países de América Latina? Sí, he ido, creo que a casi todo América del Sur.
Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, creo que es solo eso. Ah, y México. México, que es como América del Norte, pero latino también. Me gustaría conocer más, pero ya es bastante. Sí, te falta venir a Centroamérica también. Sí, eso quiero, un día iré. Eso explica por qué hablas español también. Sí, he aprendido ahí. Sé, bueno, gracias. No sé si es tan bien, pero por lo menos puedo conversar normalmente en español. Sí, perfecto. Y en esa experiencia que tuviste, ¿encontraste que las sociedades en América Latina son muy diferentes a las sociedades europeas? Sí, 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 totalmente. Hay muchísimas cosas que son diferentes, sobre todo de mi país, Francia, porque creo que hay cosas que se van a acercar, por ejemplo, de España. Veo en Latinoamérica muchas cosas que sería como un poco con influencias de España y no sé, con Francia no es tan similar en Ujú, muchas cosas como los horarios, como la manera de conversar, la manera de socializar, de como estar en sociedad con la gente. ujú. Tuve que adaptarme bastante. Sí, claro. Y bueno, muchas gracias por toda esta introducción porque realmente nos ayuda muchísimo a conocerte un poco mejor y comprender cualquier cosa que nos compartas en los próximos minutos. Ujú, Y como sabes, como te había comentado, el tema de esta conversación es lograr la libertad en el mundo moderno, pero la libertad a nivel de individuo. Entonces, por supuesto que la libertad puede tener diversos significados para diferentes personas, ¿verdad? Dependiendo de su cultura, educación, contexto social y otras cosas. Pero me interesa, dado este contexto que nos dices de vida que tenés, para vos, Ingrid, ¿qué significa ser libre? Uf, es una pregunta muy amplia y muy interesante. Creo que la libertad para mí se opone a la ansiedad. Yo he sufrido mucho de ansiedad desde quizás que tengo 18 años. Cuando empecé mi vida adulta, me parecía que todo estaba muy complicado, que siempre andaba estresada con el futuro, con los exámenes, con qué trabajo voy a hacer, con si la gente me va a juzgar, que eso no es correcto, que la gente espera de ti que hagas de una forma las cosas y si no les haces te provoca un malestar y también te provoca el hecho de tener menos amor propio y al contrario, Ujú, la libertad creo que es todo el contrario. Entonces, sentir que te amas, tienes amor propio, no por lo que haces, sino porque solo eres y porque, eh, o sea, es una cosa que tienes adentro y que cuando quieres hacer algo lo haces. No significa hacer todo lo que te da la ganas sin preocuparte por nadie. Eso no sé cómo se llama, pero creo que es algo que no sería solo una libertad, porque como se dice, ¿no? La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Entonces, siempre con ujú. respeto, pero sin estos límites que la sociedad te pone cuando no hay razón para eso. Entonces eso es, no sé si es bastante Sí, complicado, sí. pero No, la mayoría de los elementos que mencionas son básicamente límites de la sociedad como tal. ujú, Obviamente que no yéndose a la parte ilegal, es lo que estás comentando, o a afectar a alguien más por el hecho de buscar esa claro. libertad. Pero sí comprendo bien lo que dices. Y en tu caso, ¿vos has buscado activamente ser libre? ¿Has llegado el momento en que has dicho, no quiero estas restricciones en mi vida y quiero ser libre haciendo estas y estas cosas? Creo que sí, pero no me di cuenta en el momento qué es lo que estaba haciendo.
cuando terminé mis estudios, tenía mucha ansiedad. Empecé a ver una psicóloga porque el doctor me mandó a verla. El doctor me dio estos medicina contra la ansiedad que no tomé porque me parecía demasiado fuerte, solo porque me cuestionaba mucho sobre mi vida y como que ahora terminé mis estudios, había estudiado periodismo y entonces para ser una gran periodista en Francia tienes que vivir en París y yo en París no me sentía cómoda ya, o sea, no sabía que no me sentía cómoda hasta irme, llegar a Latinoamérica y ver que podía ser una persona diferente. Entonces, no me di cuenta, pero cuando sentí esta ansiedad pensé, ok, voy a viajar, voy a hacer un viaje y me tomé un boleto de ida sin vuelta. Y finalmente nunca regresé, o sea, he regresado para visitar, pero nunca he vivido más en París después de irme esta vez. Y poco a poco aprendí a vivir mi libertad. No muy largo, no fue de una, pero como a renunciar en aceptar los límites que me había puesto la sociedad y que me habían puesto las personas que había encontrado en mi camino, diciéndome, si quieres ser una persona buena, si quieres ser una persona que tiene éxito, tienes que vivir de esta manera. O hasta si quieres ser una persona ¿cómo se dice? Respetuosa, ¿no? Respetuosa. Ujú. Sí, esto como aprendí poco a poco a decir, no me importa lo que tú piensas, lo que me importa es sentirme relajada y feliz. Qué interesante todo esto que nos comentas, pero hay un punto que me llama la atención. ¿Qué fue lo que encontraste en ese viaje a Latinoamérica que te hizo encontrarte un poco más como persona y que no encontrabas en París? Encontré una sociedad que era muy diferente a la sociedad en la cual yo había crecido y no diría que encontré una sociedad mejor porque creo que sabes muy bien que en Latinoamérica también hay muchos límites, hay muchas personas que te juzgan, hay muchas cosas que no puedes hacer, pero Claro. no son las mismas. Como en Francia o en Europa, te van a juzgar por unas cosas y en Latinoamérica por otras, pero al contrario, te van a dejar mucho más libertad sobre otras cosas. Por ejemplo, lo del trabajo, del éxito, creo que no se traduce de la misma manera y hay cosas muy simples como estar en una sociedad donde puedes cancelar tus planes o hasta puedes decir, ok, vamos a tener este plan y finalmente no lo haces y no es un problema. Eso me permitió ver que, ok, hay otras maneras de vivir su vida diferente de lo que yo tenía que era tener el agenda llenísimo. Si quería ver a una amiga, si quería hacer algo, tenía que planearlo con 2 semanas de anticipación, porque ahí toda la gente te dice, ¿no? Como, "Ah, no estoy libre hasta 2 semanas, entre 6 y 7, ¿no? Como que en Latinoamérica es mucho más, te veo mañana, quizás no, quizás sí, pero haz lo que te da la ganas sobre lo que, cómo vas a vivir el día a día. Y cada día es un nuevo día, verás lo que vas a hacer, verás lo que va a pasar. ¿Y crees que pudiste traducir esto en el ámbito laboral, por ejemplo? Sí, porque ahora el trabajo que hago me gusta muchísimo, trabajo más solo y no tenemos oficina, no tenemos horarios fijos y como que cada uno hace su trabajo según la temporalidad que quiere, en el lugar que quiere, por eso puedo estar en cualquier lugar. Y siento que esto es como algo que he buscado, que encontré porque lo manifesté. Eh,
he hecho muchos trabajos de freelance, de profesora de francés a distancia, de manera personal. He hecho muchas cosas y poco a poco creo que lo que escogí para mí, sin tomar en cuenta lo que quizás la gente con quien había estudiado podía pensar que era algo que tenía valor o algo, como, sabes, cuando estudias, después siempre tienes esta pequeña competición de Ujú. quién está trabajando dónde, quién está trabajando más fuerte que el otro y también con los familiares, como, ahora vas a ser, como ya estudiaste periodismo, ¿cuándo te voy a ver a la televisión? Es de nunca acabar. No me interesa. Entonces, creo que sí, poco a Sí, sí, te poco. entiendo. Sí, lo que hiciste fue liberarte de esos patrones, de esas Exacto. exigencias que tenías en ese tipo de sociedad. Y bueno, es curioso porque hablamos del ámbito laboral y profesional, pero hay otras áreas también en las que usualmente buscamos la libertad. Por ejemplo, ¿crees que está relacionada la libertad en el área personal con eso que nos estás diciendo? Porque evidentemente el trabajo ocupa una parte muy grande de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿crees que en el área personal, en el área tal vez familiar, también has buscado de cierta forma esa libertad? Sí, porque mi manera de vivir, mis amistades con mi familia o también con mi pareja, a veces pueden descuadrar un poquito. Hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, yo tengo una pareja, estoy casada, me casé en Perú, mi pareja es un peruano pero no, por ejemplo, nos casamos porque como tenemos dos nacionalidades diferentes, era muy complicado seguir viajando juntos, seguir viviendo juntos. Entonces dijimos, ya, pues nos casamos, pero decidimos de no hacer la gran boda, de no darle el mismo valor que le da la gente normalmente. Y eso fue un primer choque, por ejemplo, con mi suegra, o sea, y con muchas personas, ¿no? Pero no entiendo, ¿por qué no hacen una boda? ¿Por qué no se prometen más cosas? Porque nos amamos y queremos seguir avanzando juntos, teniendo bonitos viajes, bonitos momentos, pero no nos interesa tener eso de decir, porque estamos juntos, tenemos que seguir esta regla, estar todo el tiempo juntos. Por ejemplo, ahora estamos los dos en India, pero no estamos en el mismo lugar de India, porque en un momento yo quería quedarme en un lado y él quería seguir avanzando y dijimos, ya te veo en un mes y nos vamos a ver en el mes con muchísimas historias que contarse y eso no cambia nada ni al amor ni al compromiso. No diría compromiso porque también compromiso es una palabra muy fuerte en la mente de la gente. Creo que es más que un compromiso, para mí es como una elección cada día, como que cada día que me levanto, elijo pasar tiempo contigo, elijo amarte y eso es con todo. Cada día que pasa, elijo quedarme en este lugar o irme a otro lugar, quedarme amiga contigo. O, bueno, parece frío diciendo así, obviamente amo mis amigas y no les dejo así, pero entiendes la dinámica, como que Sí. no haces esas cosas sociales solo porque tienes que, sino porque lo escoges cada día porque te da felicidad. Claro. Y bueno, esto que mencionas es muy interesante y me atrevo a decir que no viste esto muy a menudo en las sociedades latinoamericanas, este concepto, porque de hecho estás mencionando que para tu suegra fue como tal vez un poco chocante inicialmente. ¿Crees que en eso difieren en las sociedades latinoamericanas con respecto a las europeas? Tal vez en el concepto de esta libertad a nivel, no sé si familiar, emocional, de pareja.
Creo que sí, igual en Europa, a pesar de que en Latinoamérica la gente puede pensar que los europeos son muy liberales y que pueden hacer todo lo que quieren, que las parejas son muy libres, eso no es verdad. Igual en Europa la gente te juzga mucho, la gente te pone en casillas, pero es verdad que en Latinoamérica el concepto de familia es mucho más tradicional y creo que he visto más parejas que se quedan como juntos, pero porque se debe, ¿no? Como esto de tengo que tener mi lugar y como tengo que. Yo también tenía esto un poquito al inicio con muchas cosas. Eso tiene que ser así, me debes eso, pero poco a poco te das cuenta que nadie está feliz si solo intentas estar en un lugar que tienes que estar. Ujú. Entonces, puedo tal vez leer entre líneas con lo que estás diciendo que en la libertad, en esta búsqueda de la libertad, mucho de lo que hay que destruir son barreras mentales que nos imponemos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, 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 que nos ponemos porque toda la vida lo escuchamos así y no sabemos cómo imaginar una vida diferente. Y es algo que necesita mucho trabajo y bueno, yo hablo ahora y explico todo eso, pero todavía no estoy al 100% afuera de esto. También sigo trabajando y sigo aprendiendo sobre esto. ¿Y crees que es importante para lograr ese trabajo que mencionas, rodearse de personas que también estén en esa búsqueda o que nos rodeemos de personas que tienen esa mentalidad también de tal vez salirse un poco de lo tradicional o de destruir estas barreras? Sí, y creo que sin darte cuenta lo vas haciendo y que si sientes que no lo haces, que sigues rodeada de personas que no entienden tu forma, no, me doy cuenta que no es tanto personas que piensan igual o que viven de la misma manera, pero personas que no te juzgan. Por ejemplo, yo tengo personas en mi vida que tienen vidas muy diferentes y no nos juzgamos. Estamos en la onda de me encanta verte una vez al año y me cuentas todo lo que te ha pasado viviendo en la misma ciudad de siempre, teniendo esta vida que yo no imagino para mí y me alegra por ti. Y tú escuchas lo de mis viajes, lo de mi manera de vivir mi vida personal y te alegras por mí. Y así creo que son personas que no juzgan y que son capaces de admirar otras formas de vivir su vida. Me encanta ese pensamiento y creo que es perfecto para cerrar esta conversación, Ingrid. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que en este momento estás en el otro lado del mundo y aprecio mucho que estés acá hoy con nosotros. Ha sido un placer conversar con vos y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y nos vemos, hablamos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Volviendo al increíble libro de Cómo ser libre, me interesó mucho su enfoque sobre quejarse. Nos quejamos sobre el mundo y mucho. Y tenemos razón, pero en la mayoría de las situaciones podemos tratar de reemplazar las cosas que odiamos con cosas que amamos. Ideas maravillosas hay en este libro, como volver a apreciar la belleza, negarse a consumir cosas que no sean bellas, lo cual inmediatamente deja por fuera las opciones de producción en masa, por ejemplo. Dejar de ser personas con resentimientos, ya que si somos libres de resentimientos, automáticamente no envidiaremos a los demás y las riquezas que puedan tener. No darnos tanta importancia en cuanto a creer que somos indispensables para que la sociedad funcione, para que la empresa tenga éxito, para que los demás sean felices.
Eliminando este sentimiento de autoimportancia, nos liberamos de una carga que nosotros mismos nos imponemos, a estar súper pendientes de nuestros teléfonos, correos y no disfrutar el momento presente. Y no menos importante, necesitamos hacer que todo nuestro tiempo sea tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que queremos todo el día. Si disfrutamos nuestro trabajo, entonces no es trabajo. Y si no estamos en esa posición actualmente, buscarla activamente. Cambiar la falsa seguridad de un trabajo que nos impide ser libres y arriesgarnos. Abandonar el perfeccionismo. Buscar la forma de depender lo menos posible. Ser creativo en la búsqueda de la libertad y la eliminación de las dependencias. Qué tema, amigos. No sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo y me llevo mucho en qué reflexionar. Evidentemente les he compartido una pincelada de todo lo que pueden encontrar en este maravilloso libro. Si se quieren aventurar en su lectura, les repito el nombre del libro, How to be Free o Cómo ser libre de Tom Hodgkinson. Si lo hacen, me encantaría que me contaran y me compartieran sus impresiones. Recuerden que pueden contactarme a ellapiensacr@gmail.com o a mi Instagram ellapiensacr. Si no le han dado seguir a mi podcast en Spotify, Apple o Google Podcast, pueden hacerlo. Y también pueden escuchar mi podcast y leer mis artículos en ellapiensa.com. Un placer haber compartido con ustedes. Espero haya sido de su agrado el tema de hoy. Nos encontramos nuevamente muy pronto para explorar juntos un poco más la vida. Un abrazo.